Hola amigos y amigas de la Mula, soy Naresca Kulki y esto es Política con Calle. El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema muy importante como es el retiro de los aportes de la ONP autorizado por el Congreso de la República. Y para esto hemos invitado a Carlomagno Salcedo Cuadros. Él es catedrático de Ciencia Política por la Universidad San Martín de Porres. Además, también es catedrático en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente se desempeña como asesor de la bancada morada. Bienvenido, Carlomagno. Muchas gracias por la invitación, estimada Naresca, y bueno, estamos acá atentos a absolver todas las interrogantes. Otra cosa, me olvidé, también soy bloguero de la Mula también, al igual que tú. Sí, Carlomagno también es bloguero de la Mula, siempre escribe muchos artículos, sobre todo con referencia a temas políticos de coyuntura. Así que, nada, visiten también su blog en la Mula. Eh, el martes en la madrugada el Congreso aprobó con 106 votos a favor que los aportes de la ONP puedan ser retirados por un valor máximo de una OIT, lo que equivale a 4.300 soles. Sin embargo, nuestra Constitución establece que, en principio, el Congreso no tiene, pues, iniciativa de gasto y, en segundo lugar, establece que los fondos de la seguridad social, como es el caso de la ONP, son intangibles. Entonces, la pregunta sería, Carlomagno, y es algo que consultan frecuentemente nuestros amigos y amigas que ven la Mula, si esta medida aprobada no sería entonces inconstitucional. A ver, gracias por la pregunta, ¿no? En principio también, bueno, aprovecho para mencionar que como obviamente es de público conocimiento, en esta oportunidad la bancada del Partido Morado, digamos, tuvo una votación que se debió a que se acordó previamente que cada congresista votaría según su criterio de conciencia. Y esta situación fue anunciada por el portavoz de la bancada, el congresista Francisco Sagasti, quien en la única intervención que tuvo sobre el particular explicó que estábamos en una situación bastante compleja, ¿no? Digamos, yo te lo pongo de la siguiente manera. En el mundo del derecho, en el mundo de la interpretación de la Constitución, hay situaciones en las cuales las cosas no son blanco o negro necesariamente. Si siempre fuera así, por ejemplo, nunca ocurriría una situación como que en el Tribunal Constitucional, los 7 magistrados del Tribunal Constitucional, en algunos casos, que ante temas muy, muy importantes, de repente votan en mayoría y en minoría. 4 o 5 votan en un sentido y 3 o 2 en otro sentido, ¿no? Y en sentidos contrapuestos. ¿Qué quiere decir eso? Y ambos son, y en todos los casos los magistrados del Tribunal Constitucional están siguiendo criterios de interpretación constitucional, ¿no? Esa es una primera advertencia que yo quisiera hacer. Digamos, el mundo del derecho y del derecho constitucional no es el mundo de las matemáticas, ¿no? En segundo lugar, en este caso en particular nos encontramos, creo yo, como lo sustentó también el congresista Sagasti, frente a una situación muy controvertida en la cual, por un lado, estamos ante una situación de estado constitucional. Esta es una figura jurídica que los tribunales constitucionales en el mundo han creado. Se le llama el estado de cosas inconstitucional. Ese es el nombre exacto, estado de cosas inconstitucional. ¿Y qué es un estado de cosas inconstitucional? Es una situación en la cual, si bien es cierto, no es algo que esté expreso, es una situación que vulnera principios, valores que están en la Constitución. Y uno de esos principios y valores de la Constitución es, a partir, por ejemplo, del artículo 10, donde el Estado peruano reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. La seguridad social comprende las prestaciones de salud, pero también comprende a las pensiones. El artículo 11 garantiza el libre acceso de todos los peruanos a las pensiones. Eso es lo que dice la Constitución. Frente a ese marco constitucional, ¿qué es lo que tenemos en el Perú en concreto? Existen cientos de miles o incluso millones de ciudadanos peruanos que han sido, ¿no?, aportantes al sistema público de pensiones, a la ONP. Han aportado, pero no llegaron a los 20 años.
según la ley, se necesita haber cotizado 20 años para ser acreedor al derecho a recibir una pensión mínima y tener 65 años. Existe todo un universo de peruanos que aportaron menos de 20 años, 19, 18, 17, 16, y que ya no van a contribuir más al fondo porque ya están fuera de la edad de jubilación. Bueno, esas personas aportaron sin recibir nada a cambio. Es decir, en la lógica del Sistema Nacional de Pensiones, se basa en esta idea. Los pensionistas de hoy reciben sus pensiones gracias a los aportantes del presente. Y los aportantes del presente aportan con la expectativa que cuando lleguen a la edad de jubilación puedan recibir una pensión financiada por los que vienen atrás. Pero ¿qué pasa con los que están aportando o han venido aportando y por este tema legal no van a recibir ninguna pensión? Ese es un estado de cosas inconstitucional, porque tú eras parte del sistema como aportante, pero estás fuera del sistema en el sentido que no vas a ser un pensionista. Entonces, el sentido de la ley que se aprobó en el Congreso pretendía solucionar supuestamente este problema. Obviamente puede haber toda una discusión técnica si era lo más adecuado o no hacerlo de esa manera. Esa es una situación inconstitucional. Y la otra cuestión que evidentemente es mucho más sencilla de comprender es la derivada del artículo 79 de la Constitución, que de manera expresa prohíbe a los representantes del Congreso, a los congresistas, dice, los congresistas no tienen iniciativa para crear ni aumentar gasto público, salvo que en lo que se refiere a su propio presupuesto. ¿No? Entonces tenemos una situación, un estado de cosas inconstitucional derivada de varios artículos de la Constitución, y es una injusticia que el Estado tendría que solucionar, y tenemos una prohibición expresa. El tema no es difícil, perdón, el tema es difícil, el tema no es tan sencillo de resolverlo simplemente diciendo una u otra postura. Entonces, dada esa complejidad, fue que la bancada morada, en vista de que habían posiciones que no podían ponerse de acuerdo, se tomó la decisión de dejar en libertad en su votación, que voten según su conciencia, ¿no? A eso obedece, digamos, esta situación. Ahora, que eso eventualmente pueda ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad en caso finalmente se aprueba la ley, porque ahorita la ley no ha seguido todo su procedimiento de aprobación. El presidente de la República podría observarla, como parece que va a ocurrir, el Congreso podría insistir, pero también en ese tramo, en ese interín, podría, digamos, quizás encontrarse una solución diferente a partir de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, que creo yo sería lo deseable. Carlomagno, y siendo que el Ejecutivo ha adelantado, como refieres tú, que va a observar la norma o el proyecto de ley por considerar que es inconstitucional, ¿cabe la posibilidad que la bancada morada cambie de postura? Mira, eso es algo... por insistencia. Mira, eso es algo que yo no te puedo anticipar. O sea, no es posible, todavía no ha existido una reunión de la bancada posterior. Tengamos en cuenta que inmediatamente después de ocurrir esta votación en el Pleno, se entró a semana de representación. Es decir, en este momento todos los congresistas de la República, de todas las bancadas, se encuentran abocados a estas tareas que implican un alto nivel de relacionamiento, digamos, con sus electores, con sus regiones, ¿no? Entonces, ahorita ni nuestra bancada, y suponemos que ninguna, se ha reunido todavía, ¿no? Pero eso es una situación que se va a tener que evaluar. Evidentemente, lo deseable sería que la posición de la bancada sea única, ¿no? O sea, eso es algo que no se puede desconocer. Entonces vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, ¿no? De que esto se va a evaluar, se va a reflexionar sin duda. Es muy importante lo que acabas de decir del estado de cosas inconstitucional en la medida en que resaltas una situación injusta, ¿no? Porque hay aportantes que no llegan a cumplir en este sistema rígido el plazo, los requisitos de, por ejemplo, de 20 años, que pueden aportar 18, 19, 7, 10 años y que finalmente no tienen derecho a una pensión si es que no cumplen el requisito. Entonces, si este estado de cosas es inconstitucional, el Congreso, o más específicamente la bancada morada, tiene previsto formular algún tipo de reforma de esta situación a nivel del sistema previsional? Bueno, Naresca, me has hecho una pregunta muy, muy importante y te agradezco, ¿no? En realidad esta cuestión no está en discusión solamente ahora a propósito del retiro de fondos de la ONP. También ya lo estuvo cuando se discutió desde el mes de abril pasado la cuestión del retiro de fondos de las AFP.
¿no? Que en este caso estamos hablando del sistema privado de pensiones. En ese momento también es conocido que, digamos, hubo posturas distintas, pero lo primero que dijo tanto el Partido Morado a través de su comité político, a través de su presidente y también la bancada en sendos comunicados, es que aquí en realidad el gran problema de fondo tiene que ver con que en el Perú tenemos un sistema previsional, un sistema de pensiones que prácticamente está quebrado por el lado público y que no satisface las expectativas por el lado de los que están en el sistema de AFP, en el privado. Y tenemos un sistema en el cual prácticamente la mitad de peruanos adultos mayores, mayores de 65 años, casi el 50% de peruanos no reciben ninguna pensión. Porque el grueso de ciudadanos mayores de 65 años recibe tres tipos de aporte. Hay aproximadamente un 10% que recibe fondos del sistema privado de pensiones. ¿Ya? Hay más o menos un 20% que recibe fondos del sistema del público. Hay otro porcentaje que recibe el aporte policial y militar, que tienen un seguro especial. Y hay poco más de un 30%, casi un 30% que reciben fondos por pensión 65, que es un subsidio estatal. Pero salvo esos, toda la diferencia, que es casi el 50%, no recibe nada de pensión. Evidentemente, esa es una situación anómala que tendría que ser solucionada. Entonces, lo que propuso la bancada morada desde un principio era que era necesario ir a una reforma integral del sistema previsional en el Perú. En ese sentido, durante el mes, desde fines de marzo y en el mes de abril, se impulsó una moción que se consensuó con otras bancadas, con 5 bancadas. ¿Para qué? Para promover la conformación, que en efecto ocurrió, de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de proponer la reforma integral del sistema previsional en el Perú. Esa comisión está trabajando en este momento y el resultado del trabajo de esa comisión debiera ser un anteproyecto de ley que plantee la reforma de todo el sistema. El Partido Morado en ese debate fue el único partido que desde el principio propuso 10 lineamientos básicos que deberían seguirse para hacer esta reforma. Y esta comisión está trabajando. Hace poco nuestro vocero, Francisco Sagasti, inclusive presentó ante el seno de la comisión una propuesta de esta reforma. Concretamente, nosotros tenemos acá el documento. El documento se llama Reforma Integral del Sistema de Pensiones en el Perú, y el 4 de junio pasado fue enviada a la comisión respectiva, donde se plantean, digamos, la propuesta, principios, criterios, la estructura para reformar el sistema de pensiones en el Perú. Porque en efecto se necesita eso, o sea, se necesita una reforma que en primer lugar no afecte los aportes ni del sistema público y privado, porque ¿cuál es el problema ahora? Los pensionistas, los aportantes a los que se les va a devolver el fondo que aportaron, bueno, se les va a devolver eventualmente eso, pero ellos ya quedan absolutamente excluidos del sistema cuando lo que debió haberse hecho es reconocer esos aportes, de repente no para la pensión completa, pero sí para una pensión menor, que se prorratee. Ellos simplemente ya salieron del sistema. ¿De qué van a vivir una vez que se jubilen? O el caso también de lo que se quiere poner en debate, el retiro de hasta el 100% de los aportes de las AFP. Ok, tú retiras tus aportes de la AFP, tienes 35, 40, 50 años. ¿Y de qué vas a vivir cuando te jubiles? O sea, el problema de iniciativas como esta es que van a quebrar, van a destruir el sistema previsional en el Perú, ¿no? En virtud, tomando como, digamos, como contexto la situación de emergencia. Entonces creo que lo que se necesita es esta reforma integral, y creo que de manera responsable es lo que correspondería que el Congreso apruebe en coordinación, por supuesto, del Poder Ejecutivo, porque esto no se trata de que lo haga el Congreso, de que lo haga el Ejecutivo, tienen que hacerlo ambos. Los poderes del Estado se tienen que poner de acuerdo, más allá de banderas políticas, más allá de expectativas electorales, porque está de por medio la seguridad de millones de peruanos, el bienestar de millones de peruanos. Carlomagno, y siendo que ya existe esta comisión mixta de varios grupos parlamentarios en donde tú refieres que haya ciertos avances, la primera consulta sería ¿qué avances
en específico se tienen, qué criterios se están tomando respecto de una unificación ya del sistema previsional para que sea no separado el público del privado, sino que sea un sistema unificado? ¿Qué principios son esos a los que tú te refieres? Y en segundo lugar, si es que ya se viene trabajando, el Congreso ya viene impulsando este tipo de reforma, ¿por qué no enfocarse mejor en esta reforma en lugar de darle continuidad a este proyecto de ley que al parecer tiene vicios de inconstitucionalidad? Y mira, en efecto, Naresca, lo que correspondería de manera responsable es proceder a esta reforma. No sé si es posible compartir la pantalla. Yo tengo acá justamente una presentación, si fuera posible compartirla, si no, igual la enuncio. A ver, creo que acá me permiten hacerlo. Entonces, ahí está. Aquí justamente lo que tenemos en no sé si se puede ver, por favor, o Sí, todavía no. Ya, porque yo ya lo he puesto para compartir y en teoría está siendo compartido. Ya, pero no sé si, a ver. ¿Sí se nota? sí se puede ver. Ok. Ya, entonces, a ver, lo que tenemos acá fundamentalmente, esta es una lámina donde de manera sintética aparecen todos los principios que deben regir la reforma del sistema previsional en el Perú. En principio, la integralidad, es decir, tiene que integrar en un único sistema todos los diversos sistemas que están dispersos. El público de la ONP, el privado de las AFPs, el de pensión 65 que depende directamente del MEF, ¿no? Todo eso debe estar integrado y, por ejemplo, eso debería generar una única entidad previsional pública, una superintendencia o como se llame, que tenga un directorio con representación de trabajadores, pensionistas, entidades públicas, ¿no? Y que centralice estos tres sistemas, que los trabaje de manera articulada. Un segundo principio que es fundamental es de la universalidad. Y este es un principio fundamental, porque a lo que tendríamos que apuntar nosotros es a una pensión universal para todos. No debería haber un solo peruano, una sola peruana mayor de 65 años que no reciba algún tipo de pensión, ¿no? Sea generado de un sistema público que se basa fundamentalmente en la solidaridad, sea generado de un sistema privado que se basa fundamentalmente en tus propios aportes, o sea de los subsidios del Estado, o de la combinación de todo eso. Se necesita pensar en una reforma que alcance a todos. Y esto hago un comentario a pie de página. Eso implica inclusive trabajar en paralelo una cuestión que nuestro vocero Francisco Sagasti ya la expresó en más de una oportunidad. Tenemos que trabajar de la mano la reforma del sistema tributario. La reforma tributaria, ¿por qué? Porque también, obviamente, para poder financiar este tipo de servicios públicos, se necesita ver el tema tributario donde el Perú, la capacidad de recaudación está muy por debajo de lo que debería ser. Necesitamos ampliar la base tributaria, es decir, el número de aportantes al sistema tributario para tener las finanzas que te permitan financiar eso. Porque uno de los grandes problemas que existe con estos temas es, bueno, ¿de dónde sale la plata? O sea, la plata no nace del aire. La plata, ¿no?, se origina, digamos, de los tributos, o sea, de algún lugar hay que sacarla, ¿no? Otro de los principios, el de solidaridad, o sea, consideramos que el sistema debe recuperar como un componente la solidaridad, no que sea excluyente, o es solidario o es solamente de ahorro individual, sino que de alguna manera sea mixto. Por ejemplo, una fórmula podría ser, digo yo, que de los aportes de cada persona al sistema, una parte se rija por el sistema de solidaridad y vaya a un fondo común, y otra parte se rija por el sistema, el privado, entonces vaya a tu cuenta individual. Entonces, 50%, 50%, de manera que no, digamos, se permita esta convergencia de los dos sistemas. Tiene que haber una cuestión de equidad de género. Y eso tiene que ver con un elemento de que se ha determinado con las cifras de que en este momento de las personas que no reciben pensión existe una brecha de género. Por ejemplo, ¿no? 5 de cada 10 hombres adultos mayores reciben pensión, mientras que solo 3 de cada 10 mujeres reciben esta prestación. Hay una evidente inequidad de género. Ese elemento también tiene que ser considerado, obviamente, en la reforma. Entonces, cuando nosotros decimos, si la pensión es universal, pues el 100% de adultos mayores tendrían que acceder. Incentivos para trabajadores independientes. Esto es un asunto muy importante,
porque digamos actualmente en los sistemas de pensiones público y privado se sostienen en el aporte de los trabajadores formales, de los que están en el régimen de quinta categoría, es decir, los que tienen un sueldo por planilla, sea del Estado, sea de las empresas. ¿Y qué pasa con el 70% de peruanos que están en situación de informalidad, que son autoempleados, tienen pequeños negocios que no están incluidos en el sistema? La reforma tiene que incluirlos también a ellos, estableciendo incentivos. Tiene que ver con la intangibilidad, evidentemente, que los fondos del sistema no se pueden tocar. Transparencia y participación, es decir, que en esta reforma es importante que se escuche la voz de todos. Por ejemplo, algo importante que hay que considerar, en este debate de la ONP, quienes lo han promovido, digamos, con mayor entusiasmo, han estado considerando supuestamente la voz de los actuales aportantes, que no son pensionistas. Sin embargo, la pregunta es, ¿se escuchó la voz de los pensionistas? Yo he leído una serie de comunicados, una serie de expresiones en que los pensionistas están en contra de la reforma. Porque obviamente, pues, los pensionistas están viendo amenazada su pensión de ahora. Entonces, son cuestiones que no se han tomado en cuenta. Tiene que haber un principio de competencia. O sea, en el Perú, de alguna manera, las administradoras privadas de pensiones tienen una especie de oligopolio. O sea, no hay un monopolio, pero se comportan como tal. Entonces, no hay una real competencia que permita que se ofrezcan más ventajas para los aportantes. Entonces, básicamente, en el Perú no importa a qué AFP te vayas. Tú te vas a cualquiera de ellas, es casi lo mismo. O sea, y eso obedece a que hay un comportamiento oligopólico que tendría que preservarse. Tiene que haber prudencia, realismo y gradualidad. O sea, toda reforma que implica fondos del Estado no se pueden tratar de manera irresponsable. Las consecuencias de un tratamiento irresponsable de las finanzas públicas es haber incurrido en situaciones que ya el Perú pasó de crisis económicas hiperinflacionarias, donde a falta de dinero se empieza a fabricar dinero de papel y al final eso destroza las economías, ¿no? Entonces, obviamente, también esta idea de la prudencia, el realismo y la gradualidad tienen que estar incluidas. Como vemos, es todo un conjunto de principios pues, que tienen que considerarse para hacer algo, digamos, serio, con información, con datos objetivos, sabiendo cuánto va a costar, y no lo que lamentablemente se ha hecho, ¿no? Con muy buena intención seguramente, pero aprobar, por ejemplo, una de las cosas que sí llamó la atención es que no se tenían cifras. Cuando se le preguntaba al presidente de la Comisión de Economía, señor, a ver, explique quiénes son los beneficiarios, cuánto le va a costar al Estado, no sabían dar respuesta. Y obviamente, si tú vas a destinar, ¿no? O sea, si tú estás en tu casa y tienes que hacer una inversión, digamos, tú tienes que saber cuánto va a costar, si tienes los ingresos, ¿no? Para financiar esa inversión, digamos, o sea, es lo mínimo. Y esos elementos, lamentablemente, no se tuvieron en cuenta. Y en la Comisión Especial Multipartidaria, ciertamente sí se están tomando en cuenta, ¿no? Por lo menos la bancada morada se está encargando de que esto suceda así, ¿no? Y lo que hay que evitar es pues, que el sistema se caiga como el cuadrito ese que se ha caído tras tuyo en Aresca, ¿no? Tenemos que hacer que evitarlo, ponerle sus, ¿no? Carlomagno, sí, de acuerdo a lo que me acabas de mencionar, sí tengo una consulta. Y es que, como tú refieres, el sistema previsional se sustenta en base a los aportes. Pero para que haya aportes tiene que haber a su vez empleo formal, ¿no? El 70 a 75% está informal, es informal el país. Entonces necesitamos incrementar puestos de trabajo, pero para que esto pueda suceder en medio de esta crisis, pues definitivamente va a ser muy difícil lograrlo. Entonces, se ha pensado de alguna forma en que este fondo que tenemos en principio no alcanza para cubrir la demanda de pensionistas que tenemos actualmente y en segundo lugar, la pregunta es si se ha pensado, ya que hablas del sistema tributario también como complemento, si se ha pensado establecer un sistema de impuestos también para recaudar aquello que se necesita para las aportaciones, ¿no? Para tener este fondo y que pueda finalmente garantizarse este derecho que debe ser universal para todos los ciudadanos y ciudadanas. Ya, bueno, en el caso del Partido Morado de manera expresa no se ha considerado este punto. Sé que existen otras propuestas, donde incluso algunos parece ser que han visto experiencias en otros lugares, donde de lo que se paga del IGB, ¿no?
se destina un pequeño porcentaje, digamos, para ir generando una cuenta de cada persona que paga el IGB. Yo, digamos, no es que sea un experto en materia previsional o tributaria, eso habría que estudiarlo, pero precisamente, pues, está el seno de la comisión, porque el seno de la comisión es multipartidera. Las 9 bancadas están representadas ahí. Y ciertamente, además, en esa comisión se están recibiendo los aportes de las entidades públicas, privadas, el propio Poder Ejecutivo va a poder hacer sentir su voz. Entonces, a mí, digamos, me parece en principio que podría ser una idea interesante, pero sí me gustaría conocer más detalles técnicos. Y si de pronto es una buena alternativa, ¿por qué no cogerla, no? Es parte, digamos, de que cuando se debate, digamos, uno dice, ¿no? Varias cabezas piensan mejor que una, ¿no? Obviamente el Partido Morado no se considera el dueño de la verdad, ni que su fórmula es infalible, es la única, o que no puede ser enriquecida. Pero por lo menos, digamos, de parte de la bancada morada, a través de Francisco Sagasti o José Núñez, que son nuestros dos representantes en esta comisión, digamos, se está llevando con una propuesta concreta. Lo que yo estoy poniendo en pantalla, por ejemplo, es simplemente la presentación. ¿No? La presentación es un documento que tiene más de 25 páginas solamente en presentación, con información, con datos estadísticos, con experiencia internacional, incluso donde se consideran qué es lo que están opinando, por ejemplo, en el Perú sobre diversos principios, otros actores, ¿no? O sea, estamos mapeando qué opinan otras bancadas, qué opinan otros expertos, qué opinan los gremios, qué opinan, ¿no? Economistas como Tuesta, Olivera, qué opina el MEF, ¿no? Etcétera. O sea, estamos haciendo todo ese mapeo de saber cómo más o menos cuál es el estado de la cuestión. O sea, porque lo que corresponde es hacer un trabajo en serio. Estamos viendo cuáles son los principios del Tribunal Constitucional, qué dice la OIT, etcétera. O sea, porque hacer este tipo de reformas es una cosa seria, ¿no? No se puede hacer pues de una manera improvisada, entre gallos y medianoche, como a veces lamentablemente se han aprobado algunas normas en este Congreso. Carlomagno, en definitiva, lo que necesitamos como país sí o sí es una reforma integral. Y lo que acabamos de ver con la reciente aprobación de esta medida por parte del Congreso es más una medida cortoplacista, ¿no? Sin embargo, la pregunta sería si como Estado tendríamos esa capacidad de afrontar el reto de constituir ahora un sistema público de pensiones, porque antes lo teníamos disgregado, ahora va a haber una unificación, estamos en condiciones de hacerlo. ¿Qué se necesita para llegar a estar en esas condiciones en todo caso? Y finalmente, si están pensándose también establecer algún tipo de medida adicional para resguardar ese fondo de pensiones y para que sea intangible, de tal modo que se pueda asegurar el derecho a la pensión universal. A ver, una cuestión, aprovecho para hacer una precisión muy rápida. Cuando nosotros planteamos esta idea de unificar en una única entidad previsional, no se está planteando, eso no implica desaparecer el sistema privado, sino es someterlo a un marco normativo, digamos, único. ¿Qué es lo que pasa? Debe mantenerse el sistema privado, pero tiene que diversificarse la competencia y tiene que tener una mayor capacidad de regulación y de supervisión de parte del Estado. O sea, no se está proponiendo volver, porque si solamente lo dejamos en público, es volver al antiguo esquema de solamente la Oficina de Normalización Previsional como única alternativa. No, o sea, es algo así, digamos, es un sistema, acá hay otra presentación, que es multipilar. O sea, tiene varias patas, ¿no? Pero integradas. Es como decir una sola mesa con varias patas y es una sola mesa, pues. Pero cada pata tiene, ¿no? Son diversos componentes de este sistema. No es un sistema único, es diversificado pero integrado, ¿no? Es algo así la idea, ¿no? Se llama modelo multipilar. Y lo otro es, obviamente, yo creo que una situación de crisis como esta es un momento en el cual el Estado como tal, y el Estado son los poderes del Estado, deben tener la capacidad de ponerse de acuerdo. Y digamos, esa es una exigencia. Deberían estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Por lo menos de parte del Partido Morado se está en ese esfuerzo y nos gustaría, pues, de que todos los actores se pongan en ese plan de hacer, por lo menos, si este Congreso llegase a aprobar solo esta reforma integral del sistema previsional, creo que justificará su existencia, su razón de ser.
Totalmente de acuerdo contigo, Carlomagno, que es justamente lo que la ciudadanía está exigiendo ahora, ¿no? No queremos una reforma de corto plazo, sino una reforma pensada a la medida de las necesidades del país y también de los objetivos que tenemos rumbo al bicentenario. Entonces, con esto quiero dar por concluida también la entrevista. Muchas gracias, Carlomagno, por todas las aclaraciones, por los datos importantísimos que nos han dado y seguramente han podido estos datos despejar algunas de las dudas que tenían las personas que pues siguen a la página de la Mula. Muchas gracias, Carlomagno, y muchas gracias a todos por conectarse. Ok, muchas gracias a ti, Naresca, por la invitación. Y a los colegas de la Mula también, a los amigos.